Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, amigos de Profesionales Excepcionales. Hoy vamos a tratar temas tan apasionantes como son los avances actuales en neurociencia, adentrándonos en lo que se denomina consciencia, que es la percepción o conocimiento de lo que nos rodea y de lo que nos ocurre en nuestro interior. Y nos vamos a plantear preguntas tan interesantes como son lo que puede haber después de la muerte y si nuestro cerebro es capaz de percibir más allá de lo que nos proporcionan nuestros sentidos habituales. Y todo ello lo vamos a conocer de la mano de un científico extraordinario que está hoy con nosotros, que une su gran preparación y experiencia personal con una mente ágil y brillante que lo permite estar a un nivel de comunicación extraordinario. Me refiero a Àlex Gómez Marín. Él es licenciado en física, maestro en biofísica y doctor cum laude en física teórica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue investigador postdoctoral en la Unidad de Biología de Sistemas del Centro de Regulación Genómica y en el programa de neurociencia del Centro Champaimau por lo Desconocido en Lisboa. Desde 2016 es director del Laboratorio de Comportamiento de los Organismos en el Instituto de Neurociencia de Alicante y también es profesor asociado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y director del Paris Center en Toscana. Además, es editor asociado del Journal of Biological Science, miembro de la Sociedad Española de Neurociencia, del COP Institute, de la Iniciativa Holandesa de Interfaces Cerebrales, del Global Consciousness Project, del Grupo de Investigación sobre Lucidez Terminal de la Fundación ICLOBI, del Wake Up Institute, de UAP Digital y del Open Science. Es prolífico articulista de investigación y ha dado innumerables charlas y entrevistas. A lo largo de su trayectoria ha recibido distintos galardones de investigación y ha sido nominado recientemente por Feed Your Head como uno de los 10 científicos más revolucionarios en la actualidad. Así que, Àlex, después de esta introducción, que seguro que todavía tienes más títulos y tienes más condecoraciones y reconocimientos que las que yo he dicho, te doy entrada a Profesionales Excepcionales. La verdad es que yo estoy muy contento. Tuve la oportunidad de verte en estas jornadas del E-Club y allí estabas tan solicitado que me ha costado luego localizarte y sé que además has estado con la gripe estos últimos días, con lo cual todavía muchísimas gracias por estar conmigo hoy, porque la verdad es que fue un placer escucharte y estoy seguro que hoy va a ser un placer también entrevistarte. Encantado. Gracias de verdad. Me encanta conversar sobre estos temas y aprender juntos. Pues de eso se trata. Ya sabes que nuestro programa Profesionales Excepcionales lo que trata es de ayudar a la gente a crear opinión en temas tan interesantes como el que vamos a hablar hoy y a divulgar la tecnología y en tu caso, bueno, esto es un lujo, ¿no? Si te parece, Àlex, vamos a empezar con el primer bloque de nuestra entrevista. Este es un programa en el que vosotros tenéis que dar vuestro perfil, ¿no? Vuestro perfil como personas, un poco de vuestra vocación. En tu caso, por qué te inclinaste por la física y cómo a través de esa experiencia que creo que nos vas a contar que tuviste un poquito extraña, ¿no? Tras una enfermedad y cómo la formación posterior te ha permitido ir profundizando en lo que es la neurociencia y los secretos, ¿no? De lo que es la consciencia. Así que te dejo que nos cuentes un poco cómo fue esa vocación. Es interesante además que empecemos por la vocación, dado que vuestro grupo se llama Profesionales Excepcionales. Hablaremos de cosas excepcionales que pasan más de lo que pensamos que pasan y de profesión, porque esto al final va de lo que uno profesa, profesión y vocación. Mira, tampoco puedo resumir mi camino, que es un tanto extraño, porque según lo he ido haciendo, yo no era muy consciente de a dónde me llevaba. Hay veces que parece que uno quiera empujar hacia el futuro. Mi sensación
es que a mí el futuro me ha estirado desde allí, ¿no? Es como las puertas, que las puedes empujar o las puedes estirar. Yo estudié física teórica, me fascinaba y aún me fascina. Tuve quizá la tentación de estudiar medicina. Mi abuela quería que estudiara medicina, pero yo sentí que no iba a ser capaz de memorizar tantos detalles, mientras que la física es algo, parece que sea lo opuesto. Destilas y destilas y destilas y al final crees que comprendes grandes secretos del universo codificados en una sencilla ecuación en una pizarra, ¿no? Entonces, por eso estudié física, también porque tuve Ujú. un gran maestro en el instituto y me fascinó. Sin embargo, cuando acabé el doctorado, que fue teórico, papel y boli durante 4 años, tratando de conectar mundos, precisamente el mundo microscópico con el mundo macroscópico y la termodinámica, de eso iba mi doctorado. Realmente, entonces, por casualidad, acabé en un laboratorio de neurobiología, algo completamente distinto. Realmente cambiar de campo, cambiar de disciplina, cambiar de tribu, cambiar de, aunque todos seguíamos siendo científicos, cambiar de preguntas, de respuestas, de valores, y allí entré en el mundo de la biología, como digo, por casualidad. Y allí descubrí el misterio de la vida y de los organismos en laboratorios. En los laboratorios se estudian organismos muy humildes, pero que son muy complejos de Ujú. destacar, como la mosca de la fruta. Yo estudié la mosca de la fruta durante 4 años y pico. Luego estudié el comportamiento de gusanos, que se estudia mucho en el laboratorio, C. elegans, y luego aprendizaje en ratones cuando estuve en Lisboa, ¿no? Aquello me fascinó, pero como si, pero no era suficiente, porque yo sentía que la promesa de las neurociencias era que si Ujú. estudiábamos, a mí lo que me habían dicho, ¿no? Si estudiábamos cerebros de animales en el laboratorio, tarde o temprano entenderíamos algunos misterios de la mente humana en el mundo real. Y esa ecuación no se acababa de cumplir, porque yo aprendía mucho de estos pequeños grandes organismos, pero el gran misterio, que es quiénes somos, qué hacemos aquí, qué es la percepción, qué es la memoria, qué es la intención, qué es la conciencia, a dónde vamos cuando morimos, si vamos a un lugar, todo eso yo ya veía que no se iba a cumplir si seguía estudiando estos organismos maravillosos. Entonces Ujú. decidí volver a cambiar. Y eso es un poco una constante en mi trayecto profesional, es cambiar de una manera intuitiva, es sentir el impulso, la llamada. Yo quiero saber más de esto, aunque ya me haya construido aquí un nicho, porque esto se tarda tiempo en entender los problemas de un campo determinado, conocer a la gente, ir a las Ujú. conferencias, todo esto. Volví a cambiar cuando regresé aquí a España, a Alicante, al Instituto de Neurociencias, y decidí estudiar al mejor modelo para entender el ser humano, que es el ser humano. Y entonces lo empecé haciendo lo que sabía hacer mejor entonces, que es estudiar comportamiento y cognición. Pero al mismo tiempo hay otra C que es la de la conciencia. Y bueno, ya se puede estudiar la conciencia en los laboratorios. Hasta los 90 fue tabú en ciencia, ya no lo es. 30 años no son nada en ciencia. Y entonces me decidí a estudiar esto que llamamos conciencia. Pero fíjate, y con esto ya acabo mi resumen de mi camino, ¿no? Eso tampoco fue suficiente, porque estudiando la conciencia, la experiencia subjetiva, que es algo que la ciencia Ujú. dejó para más tarde y se olvidó y pasaron 400 años y nos olvidamos de ese gran misterio, de ese gran problema. Ahora hemos vuelto los científicos, ¿no? Resulta que cuando uno estudia la conciencia humana se da cuenta que hay una serie de fenómenos que están en los bordes de este territorio de la conciencia que son todavía más interesantes. Yo les llamo los márgenes de la conciencia, ¿no? Luego, si quieres, hablamos de ellos. Y Ujú. entonces, a raíz, como mencionabas, de una experiencia que tuve yo, una experiencia cercana a la muerte, tuve un problema médico y me pasaron cosas en el hospital, tuve visiones, podríamos decir, sueños, o estuve en el otro lado o en el umbral, cada uno que lo exprese de la forma que le resulte más familiar. Bueno, decidí muchas cosas. Decidí que de perdidos al río, decidí que la vida me había dado otra oportunidad para vivir, decidí que tengo se supone, ¿no? Esta libertad intelectual como científico para investigar lo que realmente no solo me parezca más interesante, sino importante. Y desde entonces, y no hace tanto, desde el 2021, me dedico a tiempo completo a tratar de investigar científicamente la conciencia humana en el mundo real, incluyendo todos estos márgenes que uno tiene que ir con cuidado también cómo habla de ellos, porque durante mucho tiempo, como digo yo,
El enigma se lo ha cubierto de estigma y no se puede hablar de según qué cosas. Entonces yo busco también cómo comunicar la importancia de investigar estos temas que son un poquito tabú todavía. Ujú. Alex, antes de que hablemos de la consciencia, por tener un poco clara cuál es tu personalidad, es una persona muy inquieta, ¿verdad? ¿Cómo definirías el éxito en tu carrera? ¿Es más inquietud? ¿Es capacidad analítica? ¿La capacidad de cuestionártelo todo? ¿El querer hacer cosas de una forma diferente? Bien, el éxito. Yo no sé si tengo éxito, no creo que tenga mucho éxito o que haya tenido mucho éxito. Quizá mi éxito sea ahora que no me importe tanto mi reputación, que no me importe tanto. O sea, yo estoy realmente desaprendiendo y desprogramándome en muchos hábitos que he heredado pensemos en la ciencia, no pensemos en mi papá y mi mamá, que también pensemos en la ciencia como toda una tradición, la ciencia occidental. La ciencia occidental acabada de forjar en el siglo XX como profesión. Esto es muy interesante, porque antes la ciencia, algo que hacían los sabios o la gente más aburguesada en su tiempo libre o a partir de mecenas. Luego se convirtió en un trabajo pagado. Y eso tiene muchas ventajas y también grandes inconvenientes. Entonces, parte de mi éxito, que no creo que lo tenga, ha sido quitarme de encima se supone que. Se supone que tienes que tener un laboratorio muy grande. Se supone que tienes que estar investigando siempre lo mismo. Se supone que tienes que conseguir mucha financiación. ¿Por qué? Porque es lo que papá dijo que hay que hacer, porque es lo que la institución premia. Sacarme todas esas, bueno, no son imposiciones, pero que sí que es esa presión y decir, a ver, Alex, tú realmente qué quieres hacer, qué quieres saber, ¿no? Eso con mis cualidades y mis defectos, ¿no? Yo soy una persona muy intensa, a veces obsesiva, yo creo que sanamente, pero cuando me interesa algo no puedo dejar de pensar en ello. Creo que soy, y lo puedo decir, un tanto valiente, porque me guío por mi corazón y entonces si algo, como te decía, ¿no? Aunque sepa que me van a decir, y me lo han dicho ya, Alex, has perdido la cabeza, estás haciendo pseudociencia, tenías un futuro muy prometedor y se ha torcido, ya no eres normal, ¿no? De verdad que me da absolutamente igual, me da absolutamente igual. O sea que, y luego soy trabajador, porque esto no sale solo. Si yo madrugo mucho, estos días no porque estoy medio enfermo, pero yo curro, ¿no? Entonces yo trabajo, soy intenso, soy valiente, soy curioso. Y luego quizá lo más importante, yo soy un tío con suerte, con gracia. A mí de verdad, me ha tocado, algo me ayuda, serán mis guías, no lo sé qué será, pero algo me ayuda y cuanto más me meto en esta dirección, más me ayuda la vida a encontrarme gente maravillosa, a que las cosas sean, aunque yo creo que estamos en una suerte de guerra, que las cosas sean más fáciles, más fluidas. Desde que he salido del armario, Javier, estoy conociendo a gente increíble. Es de verdad que tengo esta sensación de videojuego, de que paso una pantalla y paso otra y paso otra y no me puedo creer que todavía que haya vivido 43 años de mi vida en estas cúpulas del show de Truman. Cuando me doy cuenta que he traspasado algunas, me doy cuenta de las muchas todavía que quedan por traspasar y esto hace que mi profesión, volviendo a lo de profesionales excepcionales, sea también una suerte de viaje del héroe, o sea verdaderamente una aventura. Es una aventura total donde mi vida personal y mi vida profesional, aunque tienen que estar separadas como una membrana, entre una membrana bien sana, también están bien integradas. O sea, no tengo compartimentos estancos. Lo que ves es lo que hay. Yo soy así en casa, yo soy así en el trabajo y también siento una responsabilidad de comunicar, tratar de hacer y comunicar una ciencia distinta, una ciencia distinta. Ya basta de llamar al experto que te diga la verdad. Ya basta de la ciencia dice puntos suspensivos utilizado como una herramienta política de dominación. La ciencia tiene que ser realmente
meterse en lo desconocido y agachar la cabeza, ser humilde y decir, voy a ver si puedo tratar de entender estos misterios que están por todas partes, en vez de salir y presentar la ciencia como la nueva religión. Yo estoy tratando de ir hacia otra dirección en la que la ciencia está al servicio de lo humano, y no al servicio del control, de la arrogancia y de cerrar puertas, no de más que cerrar puertas, abrir todas las ventanas y puertas que se puedan. Muy, muy, muy loable, Alex. Bueno, tú decías acerca de la suerte, ¿no? Yo creo que la suerte, en mi experiencia, yo soy mayor que tú, quizá creo que la suerte también nos la buscamos cada uno de nosotros. Te lo digo porque seguramente en tu caso también tú has sido capaz de poner los ladrillos necesarios dentro de un desarrollo de tu vida como para que la suerte te sonría, por otro lado, ¿no? Y también, bueno, yo creo que por completar un poco tu perfil, tú tienes 2 hijos, ¿no? Y estás casado, Sí, 2 hijas. felizmente casado, 2 hijas. ¿Cómo se lleva eso con tu profesión? Supongo que te apoyan mucho, ¿no? Sí, claro que sí. Es difícil. Perdón. Es difícil porque fíjate, a modo de anécdota, pero para que veas, yo cuando regresé del extranjero, después de hacer mi segunda estancia postdoctoral, a empezar mi laboratorio aquí en España, justo nació mi primera hija, ¿no? Y yo sentía Ujú. que estaba cultivando como 2 familias o como 2 negocios, ¿no? Una aquí en el laboratorio y otra en casa. Y me di cuenta que si no bajaba marchas en una, se me iban a romper los dos, ¿no? O sea, tener un laboratorio es muy duro. Es por eso que yo lo he ido reduciendo. Eso también lo podemos hablar, no sé si habrá tiempo, ¿no? Hay decisiones estratégicas también que uno tiene que hacer y la, yo soy como una cometa, yo puedo volar alto, pero a mí lo que me mantiene unido al suelo y al mismo tiempo me permite volar es la vida familiar. Es la vida familiar. Ujú. Si no, yo estaría aquí en el despacho hasta las tantas de la madrugada, mal cenaría, me ducharía poco y sería un desastre, sería un desastre. Entonces, el tener, fíjate que es un tener, pero es un querer también, ¿no? El tener que llevarlas al colegio, que leerles el cuento, hacer la cena, recoger la Ujú. cocina, todo esto que durante un tiempo, cuando son pequeñas, a veces se vive como una imposición y una obligación, luego te das cuenta y suena tópico, pero es así, eh, es la vida en su expresión más linda, de los pequeños detalles, ¿no? Entonces, bueno, como te decía, para mí es todo un continuo, porque fíjate que este trabajo que hago yo sobre la consciencia humana, a menudo lo hago reflejándome en el futuro de mis hijas, ¿no? Cuando Lógico, es lógico. veo tantas cosas que están tan mal, o sea, cuando veo, y así lo digo, que en los colegios ya no se educa, que en los hospitales ya no se sana, que en las universidades ya no se investiga, ¿no? Y podríamos seguir así, ¿no? Que en los supermercados ya no se vende alimento, comida que sane, sino. Entonces, claro, ¿qué futuro hay? Estamos labrando para nuestras hijas y sus hijas, ¿no? Y entonces, bueno, ahí es donde todo cobra perspectiva. Y una cosita más también, como hoy en día estamos en un momento donde es muy difícil saber qué qué es verdad y qué no es verdad, ¿no? La información está torcida, sesgada, aumentada, y entonces no Y sabemos, manipulada. y manipulada. Yo estoy cenando por la noche y estamos los 4 cenando. Yo sonrío porque en aquel momento sé que al menos esa cena a 4 es de lo más real que me voy a Real. encontrar en todo el día, ¿no? Entonces, fíjate, ¿no? O sea, esa es la piedra angular, ¿no? Dame un punto fijo y moveré la tierra. La familia es eso, es ese punto fijo sobre el cual puedes luego mover muchas otras cosas, pero tienes que Yo tener esos estoy, cimientos. siempre lo he dicho por acabar esta parte, ¿no? Que realmente detrás de los grandes hombres, y a ti te considero un gran hombre y un gran científico y comunicador, es necesario que haya una estabilidad emocional, porque si no es lo que tú dices, sin estabilidad emocional es muy difícil desarrollar otros planos de la personalidad, ¿no? Y de la consciencia, por hablar de consciencia otra vez. Entonces yo creo que lo que tú dices está muy claro, o sea, seguro que tu familia es para ti esa parte que te lleva a hacerlo cada día mejor y a no perder el norte, ¿no? Sí, y fíjate, hablabas antes del éxito, un apunte más, que son curiosidades, pero son lindas, ¿no? O sea,
yo puedo ir a dar una conferencia y que me vaya genial, o que me inviten a Estados Unidos y doy un curso y vuelvo. Y luego mi mujer, que es muy sabia, ¿no? Me dice, oye, estás triunfando, pero ahora te toca recoger la cocina, como siempre. Es decir, Vuelve a la realidad. bienvenido y ahora vuelve a la realidad, ¿no? Y está muy bonito, porque si no, es muy fácil volver en una pompa profesional o te das cuenta que la cocina tiene que seguir estando en orden y, ¿verdad? Y ese conectar en direcciones arriba, abajo, izquierda, derecha, delante, detrás, es lo que nos hace estar equilibrados. Si no, tarde o temprano algo cojea, algo va mal. Muy bien, Alex. Pues si te parece, a ver si somos capaces. Yo seguro que tú lo eres porque te he escuchado ya de definir, según tu experiencia, qué es la consciencia y quizá nos puedes describir un poco más de la historia de la consciencia y de esas 200 y pico teorías que tú decías que se han desarrollado hasta nuestros días, hablar un poco de la ciencia y el método científico, lo que se puede no demostrar, la física clásica de Galileo, de Francis Bacon, que sé que también son citas que sueles utilizar. Voy nombrando luego yo, si acaso veo que nos queda algo, te voy comentando. La ciencia, cómo ha sido hasta el siglo XIX y cuando ha entrado ya el desarrollo de la física, ¿no? De estos últimos años y la física cuántica, la evolución también importante de la psicología, ¿no? Que está ligada a todo esto de la neurociencia y bueno, las teorías estas que tú conoces de la AAA, las PPs, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que te doy pie a que entremos en esa discusión y que ayudes de una forma coloquial, porque seguro que los que nos escuchan, sobre todo lo que tenemos que captar es interés y hacerlo de forma sencilla y con ejemplos, ¿no? Bien, bien. Ok, es un bonito reto. Como digo yo, a veces resumir la historia de la ciencia en un par de minutos o 5 minutos. Mirar, la consciencia, que ahora en un momento trato de definirla, pero también haré Ujú. una nota a pie de página respecto a las definiciones, ¿no? Pero la consciencia es la gran anomalía de la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia se fundó hace 400 años con unos movimientos, digamos, unas decisiones empresariales, si queréis, muy, muy exitosas. Empezar a estudiar el mundo, empezar a estudiar la naturaleza por esa parte de la naturaleza que se deja medir y matematizar más fácilmente. Esa fue una de las intuiciones geniales de Galileo, entre otros, padres fundadores, y de eso hace 400 años. Ahora vamos a sobrevolar siglo XVII, XVIII, XIX, llegaremos al XX, llegaremos a hoy, ¿no? Eso lo haré brevemente, no os preocupéis que no os voy a aburrir. Pero fijaros que al hacer esto se dejó el estudio de la consciencia para más tarde, y para más tarde, y para más tarde. Y luego se nos olvidó que eso quedaba pendiente y ha sido solo en los años 90, hace 30 años, que oficialmente ya se puede estudiar esto que llamamos consciencia en los laboratorios ortodoxos. ¿Y cómo la definimos? Bueno, la conciencia es con ese, consciencia, no conciencia, que tiene más que ver con las decisiones en el ámbito moral, ¿no? Pero la conciencia con ese es la experiencia subjetiva. Es el saberse ser, es eso que desaparece cuando caemos en sueño profundo por la noche y vuelve a aparecer cuando suena el despertador por la mañana si no estábamos soñando, ¿no? Eso es la consciencia. Los americanos tienen una definición, un par de definiciones que les encantan, ¿no? De un filósofo que se llama Thomas Nagel, que hace 50 años dijo "What it is like to be". Tiene una muy mala traducción en español, lo cual ya nos avisa que toda definición, si les funciona en un idioma, no tiene por qué funcionar en otro. Pero vendría a ser aquello de ¿qué es lo que se siente al ser ese organismo? Tú te puedes preguntar sobre la consciencia de un murciélago, como hizo este filósofo, o de un perro, o de tu amigo, ¿no? Entonces sería, ¿qué se siente al ser ese otro? Asumiendo que no somos zombies. Hay muchos filósofos que han argumentado que somos todos zombies, incluidos ellos, ¿no? Entonces la conciencia es la experiencia subjetiva. ¿Por qué se dejó para más tarde? Porque Galileo se dio cuenta de que si empezamos haciendo ciencia sobre aquello que se puede tocar, que tiene forma, que tiene peso, que tiene contacto, pues si empezamos por ahí, esto se deja medir, se deja matematizar y hay un milagro que también se da en la naturaleza, que es que
ecuaciones matemáticas funcionan primero para describir el movimiento de estos objetos y luego incluso para prescribirlo, para decir, no, ya sé tan bien cómo se tiene que comportar que tiene que ir así. Y es por eso que la ciencia empezó por la física, es por eso que la física empezó por la mecánica y por la astronomía, describir los movimientos de los objetos celestes y terrestres, ¿no? Y eso funcionó muy bien. Entonces luego la física se expandió en todas las direcciones, física de fluidos, electromagnetismo, que ya es un poco más esotérico o etérico, la química, la biología. Fijaros, ¿no? Esta conquista, este biombo, yo también a veces digo que Galileo hizo una separación de bienes, les dijo a la Iglesia, bueno, para vosotros el alma humana y a nosotros los científicos, que entonces eran todos filósofos naturales, nos dejáis el estudio de la naturaleza en estos sistemas físicos. Y esto ha tenido un éxito tremendo. Esto ha tenido un éxito tremendo, como te decía, física, química, biología. Luego llega la psicología, que me pedías que esbozara un poco la historia, ¿no? Luego llega la psicología a finales del siglo XIX y la psicología que exige logos, ¿no? Biología es biologos, ¿no? Es el conocimiento, la ciencia de la vida. Psicología exige logos, exige es alma, ¿no? Vamos a tratar de hacer una ciencia del alma, ya que todas las otras empresas nos están yendo muy bien, ¿verdad? Hemos puesto muchas cafeterías de mecánica y ha ido muy bien. Luego ha venido la química y ha ido muy bien. Bueno, pero ahora vamos a montar otro tipo de restaurantes en este negocio tan maravilloso que es la ciencia. Y empezaron con la psicología. Entonces empezaron haciéndolo lo obvio, ¿no? Es, bueno, si queremos estudiar la psique, la mente, el alma, que no son sinónimos, pero bueno, habrá que hacer introspección, habrá que ir hacia adentro, porque esto no es algo que esté ahí fuera directamente para medirlo, como la caída de las manzanas o el movimiento de los planetas. Esto tiene que ver con nuestra propia, el saberse ser de nuevo. ¿Qué pasó? Que cuando empezaron a hacer introspección, como digo yo, miraron al primo de Zumosol, para los que seamos un poco más mayores, nos acordamos de aquel anuncio, ¿no? Del primo de Zumosol. ¿Quién es? Es el físico. ¿Qué hace el físico? Mide, matematiza y manipula y lo hace como los ángeles. Uf, sobre el alma es muy difícil hacer esto. Y entonces los primeros psicólogos se desdijeron de la introspección y yo creo que traicionaron el objetivo de su propia disciplina, que era un psique logos, era un conocimiento sobre el alma, y entonces se volvieron conductistas. Y dijeron, ¿qué es lo que se puede medir y manipular? El comportamiento de los animales y de los animales humanos. Bien. Por eso la psicología, que para yo la veo en ese momento como si fuera una película o una serie de Netflix, ¿no? Están pasando muchas cosas. Por cierto, esto cuando lo cuento en espacios y en tiempos más expandidos, a veces doy algún curso presencial en Madrid y en algunos otros sitios y tengo todo un día, ¿no? Para expandir esto. Cuento todas las líneas temporales que están sucediendo, es como un docu de Netflix, ¿no? Porque están los físicos al final del siglo XIX que se creen que ya han resuelto todo, les quedan dos anomalías. Esas dos anomalías van a ser las que luego van a dar lugar a las revoluciones de la física cuántica y la relatividad, ¿no? Pero al mismo tiempo los biólogos están acabando de entender esto de la evolución, se han dado cuenta, ¿no? El origen de las especies y saben que hay herencia, pero aún no han descubierto el ADN, eso pasará en el siglo XX, ¿no? Y mientras tanto los psicólogos quieren estudiar la consciencia que dejó Galileo pendiente, pero como te digo, se echan para atrás y copian al físico, pero entonces copian al físico clásico, mientras que los físicos se empiezan a volver cuánticos y relativistas. Entonces es todo un pupurri de tribus, ¿no? El caso, los psicólogos empiezan siendo conductistas, luego cognitivistas, porque cuando has estudiado mucho el comportamiento, luego obviamente te preguntas por constructos de la cognición, te preguntas qué es la percepción, qué es la intención, qué es la atención, qué es la memoria, etcétera, etcétera. O sea que la primera C, que es comportamiento, se expande en la segunda, que es cognición. Eso viene en la época también de las guerras mundiales, donde empieza la otra C, que es la computación, y hacer máquinas que puedan descifrar códigos enemigos. Fíjate, eso es para que veas, ¿no? Lo pongo así todo encima de la mesa porque es maravilloso también y hay que entender la historia, el contexto, si no, no sabes por qué estamos donde estamos. Y finalmente, como te decía, y corriendo y sobrevolando, llegamos al siglo XX, a final del siglo XX, y Crick, el codescubridor de la estructura del ADN, junto con Watts, que ya era premio Nobel, ya estaba en el Olimpo, ¿no? Dice, bueno, ahora yo quiero solucionar el problema de la consciencia. Y entonces se empieza a estudiar la consciencia en los laboratorios, de alguna forma rescatando lo que los psicólogos habían empezado, pero no habían seguido o lo habían hecho en la sombra, y aquello que Galileo dejó para más tarde, ¿no?
30 años más tarde, ¿dónde estamos? Bueno, hay ya bastantes, no muchos, pero bastantes investigadores, pero no sabemos, yo te diría que no sabemos cómo se hace, porque el método científico está diseñado para que el científico se ponga una bata blanca, desaparezca de la ecuación, sea muy objetivo y lo que estudie sea un objeto de investigación. Pero claro, aquí lo que estamos estudiando es nuestra propia subjetividad. Entonces, yo creo que estamos a punto de vivir una crisis en el buen sentido, ¿no? Un momento de decisión, de tensión, de resolución en la que esta es mi hipótesis, si quieres, incluso mi aspiración, que la Ujú. ciencia de la conciencia, yo digo, y lo digo a modo también de, lo dijo un presidente americano, no recuerdo cuál, debería saberlo, pero dijo, no, no, aquello de no te preguntes qué puede hacer tu estado por ti, sino que puedes hacer tú por tu estado, ¿no? Yo digo, sí, preguntémonos qué puede la ciencia o la neurociencia hacer por la consciencia, pero creo que va a ser más interesante al revés. ¿Qué va a hacer el estudio de la consciencia sobre la ciencia? Yo creo que la va a transformar, porque el científico que estudia la consciencia va a volverse un poco más místico, un poco más espiritual, porque se va a dar cuenta que está ante el gran misterio de la humanidad, que es que por alguna razón el mundo está lleno de alma, está lleno de vida, está lleno de experiencia subjetiva por todos lados, y eso no sabemos todavía muy bien cómo lo abordamos con el método científico. Eh, Ujú. Muy eh, interesante. La verdad es que si quieres empezamos porque yo también te quería hacer algún tipo de pregunta. Si quieres entramos en ese bloque que yo te proponía para ir cerrando nuestra entrevista. Todavía nos queda tiempo. sí, ¿Tú crees, Alex, que realmente son preguntas que lanzo y ahora las desarrollamos? ¿Que la ciencia podrá explicar algún día el funcionamiento del cerebro y lo que denominamos conciencia o debemos admitir, ¿no? Lo que han dicho siempre las religiones, ¿no? Que son misterios que hay que entender por fe, ¿no? Lo que llamamos lo que está más allá de la física, ¿no? La metafísica, ¿no? La conciencia y la teología, por ejemplo. Y luego podemos hablar un poquito del cerebro, ¿no? Y la percepción extrasensorial, esa que tú comentabas antes, ¿no? Que tuviste la oportunidad y que cambió tu vida, ¿no? Y dónde está nuestra memoria, qué es lo que puede haber detrás de la muerte, realmente, qué pasa cuando soñamos, por ejemplo, porque tú antes has dicho que la consciencia es cuando no estamos durmiendo, pero y cuando estamos durmiendo, ¿dónde está nuestro cerebro, no? Eh, Empecemos, si te parece. ¿Tú crees que la ciencia, yo te voy a decir el otro día que hay que seguir estudiando, aunque sepamos que llegará un momento en el cual no vamos a saber o no vamos a poder llegar a conocer perfectamente el cerebro? ¿Cómo lo ves tú? sí, la respuesta para mí es, yo no creo que podamos entenderlo todo, pero sí creo que hay que intentarlo. Es como un poco el mito de Sísifo, ¿sabes? Aquel que se empuja la piedra hacia arriba, vas, vas ganando conocimiento, pero realmente también te vas dando cuenta de la infinita ignorancia humana. Entonces, me parece muy bien que la ciencia investigue estos temas. De hecho, yo estoy tratando de hacerlo, pero no hay que caer. El pecado capital del científico es el cientifismo, Ujú. es transformar tu ímpetu, tus ganas de saber mediante la ciencia, que la ciencia es un modo de conocer lo real, como te decía, potentísimo, no es una gran empresa, pero no es la única manera de conocer lo real. Incluso te diría yo que no es la mejor para todo. Entonces, claro, cuando el científico con su ímpetu, yes, we can, sí podemos, lo conoceremos, venga, se acaba convenciendo a sí mismo de que tarde o temprano todo va a Ujú. recibir el sello de científicamente probado, entonces yo creo que ha perdido totalmente los papeles, ¿no? Y ese es el equilibrio interesante entre, fíjate, depende de lo que uno considere que es el universo. Aquí hay cuestiones muy metafísicas, de lo que uno crea que es esto, donde vivimos. Si uno cree que el universo es como un gran sudoku, es como un gran puzzle, pues al final sí que es cierto que con suficiente inteligencia, recursos y tiempo, Se podría uno va resolver. a resolver el sudoku. Pero si uno sospecha, se da cuenta o incluso sabe que el universo es más bien como un misterio, pues eso creo que lo decía Borges, la solución al misterio siempre es inferior al misterio.
Ya, pero Alex, a ver, te reto. Eh, ¿Cómo podemos entender un universo en el cual, con la teoría de la relatividad, nos damos cuenta que toda la física clásica y todos los experimentos que se habían hecho suponían que la velocidad de la luz era infinita? Y de pronto descubrimos que estamos en un universo en el cual podemos recibir señales y podemos ver cosas que ya han desaparecido hace miles de años luz. Y nos rompe totalmente el esquema de las tres dimensiones, el tiempo. Todavía estamos ahí, intentamos en la física cuántica. Yo no soy físico, soy ingeniero, seguro que tú sabes más, pero vienen los cuánticos a entrar dentro de lo que es la materia profunda, ¿no? Y empezamos a encontrar partículas y empezamos a entrar dentro de un mundo totalmente diferente, ¿no? Donde además tenemos varias teorías sin unificar para lo grande, para lo pequeño, para lo minúsculo. Y todo esto te lo voy a juntar ahora porque quiero también que nos hables un poco primero de esto y luego, si no ya te lo pido yo, entrar en los fenómenos parapsicológicos, dónde se producen, ¿no? Porque ese es otro mundo. Sabemos que existen, ¿no? O sea, hay gente que mueve objetos, hay gente que se comunica extrasensorialmente, la parapsicología es un hecho. ¿Y cómo tú vas engranando todos estos o tu experiencia sobre todo, claro, la neurociencia? Porque todo esto está en el cerebro, todo esto reside aquí. ¿Qué más hay, no? Estas son muchas preguntas, todas muy bonitas y muy difíciles de responder. Mira, vamos a lo primero. Sí, es un festival maravilloso, la clásica, la cuántica, la compleja, la relatividad, pero las manzanas de Newton, esto también lo digo a modo de titular para camisetas, ¿no? Para hacer camisetas. Cuando llegó Einstein y sus teorías de la relatividad, las manzanas de Newton siguieron cayendo igual. ¿Qué quiero decir con esto? Que la física y otras disciplinas científicas, incluso otros ámbitos del saber, van ampliando el conocimiento. Es decir, la física clásica sigue funcionando, sigue siendo una teoría que se llama efectiva. Es suficientemente buena. Es como si tú por la mañana sabes que si más o menos te levantas a la misma hora, pones el pie en el mismo sitio, no se va a hundir el suelo. Y si más o menos bajas a la misma hora, pues pasará un autobús, más o menos. O sea, el mundo clásico sigue siendo, desde ese punto de vista, cierto. Ahora bien, descubrimos que cuando vamos a velocidades muy grandes, hay que hacer correcciones y hay que ampliar el marco. Y esa es la relatividad especial. Luego descubrimos que cuando vas a objetos muy, muy masivos, pasan cosas que no pasan en objetos poco masivos. Y esa es la relatividad general. Luego descubrimos que cuando vas a energías muy, muy, muy pequeñas, los intercambios, incluso cuestiones muy básicas de cómo podemos pensar en qué estado esté ese sistema microscópico y tal, es como que ya el Windows 95 ya no va. Necesitas otro sistema operativo incluso para pensarlo. Entonces, fíjate, no es que una cosa rompa la otra, es que se van colocando en un mapa que va creciendo distintos mundos con distintas reglas que luego además están conectadas, ¿no? Por eso los físicos quieren la gran teoría del todo que lo unifique, porque saben que tenemos todos estos parches tan maravillosos y quieren casi como si fuera un rey que los domine y los conquiste y los entienda a todos, ¿no? Eso no hay problema, pero eso también te da la idea de que son verdades móviles, porque la cuántica, que es maravillosa, no es la teoría última de la relatividad, perdón, la teoría última de la ciencia, no lo sabemos. Lo mismo con la relatividad, es decir, vendrá otra que lo que hará es dirá, fíjate, cuántica y relatividad, cada uno funcionaba en su provincia, en su comunidad autónoma, pero ahora esto de aquí nos abre todavía más campo. Entonces, la ciencia hace eso, expande verdades móviles que cambian con el tiempo. Por eso te decía, por un lado hay una gran ímpetu, ¿no? Audacia de decir, fíjate lo que hemos podido comprender, lo incomprensible, pero que tiene que venir muy bien equilibrado con una gran humildad, porque si no es cuando el científico se vuelve cientifista, es absolutamente insoportable. Aparte de estar equivocado, es absolutamente insoportable, porque empieza a hacer de menos a las humanidades, al arte, a la experiencia subjetiva que tiene la gente. Te lo digo así en palabras muy llanas, será muy listo, pero se vuelve un verdadero capullo inaguantable, ¿no? Entonces, y esto lo hemos visto también, por eso te decía que hay una parte de la comunicación científica del experto, ¿no? Donde que hay que corregir, porque es verdad que la ciencia sabe muchas cosas, pero sabe lo que no sabe lo que desconoce,
Claro, y ahí también podríamos enlazarlo con tus otras preguntas, ¿no? Que tienen que ver con todas estas experiencias anómalas. Cuando la gente tiene un sueño precognitivo, sueña que va a pasar algo y 3 días después pasa exactamente igual, ¿no? Cuando uno tiene una experiencia cercana a la muerte y se ve fuera del cuerpo y ve lo que está pasando en la mesa de operaciones y luego se lo cuenta al doctor o a la doctora, ¿qué le dicen? ¿No? Cuando uno sufre, en el buen sentido, una sincronicidad, ¿no? Una coincidencia de algo objetivo y subjetivo con un significado profundísimo y no sabe por qué. Justo ha visto el número 137 en la puerta, cuando ese número para él significa eso, justo tiene que ver con lo que va a pasar. Bien, ¿qué hacemos con todos estos márgenes de la conciencia? Insisto, si vamos de científicos de que tenemos el marco y lo que no cabe en el marco lo tiramos a la basura, le estamos haciendo un flaco favor al conocimiento, ¿no? Y es por eso que yo a veces lo cuento así, no sé si lo hice también cuando estuve en Madrid, ¿no? O sea, estos son los datos, ahora estoy mostrando un papel rectangular, muy planito, muy planchado. Estos son datos muy pulcros, pero los datos normalmente son así, o sea, es un papel arrugado. Y entonces, ¿esto en qué marco lo vamos a colgar aún, ¿no? Por eso hay que desarrollar sistemas conceptuales, por eso la teoría es muy importante en ciencia, que la teoría se hable con los datos y los datos que son muchas veces salvajes. En los laboratorios los queremos domar, recortar, planchar para que quepan en los marcos, pero cuando eso no sucede, los marcos tienen que empezar a cambiar, ¿no? Y es así otra vez donde el conocimiento crece, se expande hacia lo desconocido. Un par de cosas que has mencionado muy importantes que no quiero olvidarme. Hablabas antes, incluso antes también lo has dicho y no lo hemos tocado, el tema de las definiciones, ¿no? ¿Qué es la consciencia? Pero fíjate, a propósito de lo que decías de las ciencias, lo que pensábamos que era el tiempo, ¿no? Ese clic, 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 uniforme, homogéneo, resulta que se estira como un chicle si vas más rápido. O sea que de repente nuestra noción de tiempo, nuestra definición de tiempo científica se ha visto gravemente alterada, para bien, ¿eh? El espacio, lo mismo, ¿no? Esa suerte de cuadrícula cartesiana, también homogénea, indeformable, bueno, pues con la relatividad, resulta que ahora el espacio propiamente se curva, ¿no? Cuando hay un objeto masivo. De hecho, ya no sabemos si hablar de si es casi lo mismo el espacio y la gravedad, ¿no? Están muy, muy próximos. O sea que la definición de tiempo, la definición de espacio, la definición de energía, ¿no? Que sabemos que se puede convertir, así como cuando uno cambia de una moneda a otra, a materia, ¿no? Materia y energía. La propia definición de materia, que mis amigos, los materialistas, ¿no? Que yo los llamo materialistas para provocarles cariñosamente, ¿no? Durante décadas nos han dicho que ya se sabe que no hay, que el universo está todo hecho de materia y que no hay nada más, que eso de la conciencia, la intención, el alma, el amor, todo eso es un subproducto casual, ¿no? Bueno, a mis amigos materialistas, por eso les llamo materialistas, les preguntaría, ¿qué es la materia? Ostras, no sabemos muy bien qué es la materia. O si lo sabemos, ha cambiado de una forma que ha quedado irreconocible. En plan, ¿este era Juan? ¿De verdad que este era Juan? Pues sí, fíjate. Entonces, fíjate, ¿no? Espacio, tiempo, energía, materia, vida, la definición de la vida. Es muy, muy difícil todavía decir qué distingue un sistema vivo de un sistema inerte. Claro, conciencia. Te daba antes unas definiciones más o menos operativas, ¿no? Pero si vas a Oriente hay 1000 maneras de describir tonos muy sutiles de blanco de la conciencia. Y otro aspecto de definición que puedo lanzar aquí es el de la muerte, ¿no? ¿Qué es la muerte? ¿Cuándo decimos que alguien ha muerto? ¿La muerte es un evento que sucede y ya está, ya ha sucedido? ¿O es un proceso en el que pasan varias cosas, verdad? Está la muerte clínica, pero ¿qué pasa cuando alguien tiene parada cardiorrespiratoria, ¿no? Corazón y pulmones parados de hace un buen rato, minutos, a veces incluso, y su cerebro prácticamente plano. Luego hay gente que se quiere agarrar a una neurona muriendo, como digo yo en broma, ¿no? Cuando hablamos de las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Pero ¿qué hacemos con eso? Y luego esa persona se la revive, se la resucita en un hospital y narra una experiencia que supuestamente ha tenido en ese momento donde estaba clínicamente muerto, ¿no? No estaba muerto, estaba de parranda. O sea que fíjate, casi todo, todas las definiciones de cosas fundacionales, espacio, tiempo, energía, materia, vida, muerte, conciencia, cambian, ¿no? Hay que estar preparado porque lo nuevo está aquí. ¿Tú crees que, por tocar otro tema importante, ¿no? Todo esto, en el fondo, el gran desconocido ha sido el cerebro, ¿no? Dentro de lo que es la medicina y la ciencia, ¿no? Pero se está empezando a conocer muy bien, ¿no? Dónde está localizada la memoria, cómo funciona el cerebro. ¿Tú crees que nos queda mucho que ver y a lo mejor podremos entender cómo se producen esas interacciones parasensoriales, etcétera, etcétera?
¿El cerebro la cuna de nuestra alma, por ejemplo? ¿O el alma No, está en otro sitio? yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que el alma, yo aquí soy muy bergsoniano. El filósofo francés Henri Bergson, para mí es el premio Nobel de Literatura, escribía como Los Ángeles y pensaba, pensaba divinamente. Él ya nos dijo hace más de 120 años, perdón, que los recuerdos no están en el cerebro. Y llevan más de 100 años buscándolos en el cerebro. Mis colegas, algunos muy amigos que tengo, y eso le digo, me miran con cara extraña, ¿no? Pero, oye, no habéis encontrado todavía dónde están los recuerdos en el cerebro. Yo creo que los recuerdos se guardan no en el espacio, se guardan en el tiempo. Yo creo que el alma no está en el cerebro, como dijo nuestro querido Eduardo Punset en uno de sus libros, ¿no? Eh, no, están en otro sitio, en otras dimensiones o en el tiempo, no están en el espacio. El cerebro es un órgano maravilloso, es un órgano que es tan laberíntico que efectivamente uno se puede pasar una vida y más estudiándolo y nunca acabar. Y siempre decir, y decirlo con eh, ciertamente, ¿no? Que está aprendiendo más y que sabe más y que sabe más. Pero yo quiero hacer aquí un super zoom out, porque si no, como se dice coloquialmente, el bosque o los árboles no nos dejan ver el bosque. Uno puede Pues, estudiar y debe ujú. estudiar la morfología absoluta de cada hoja del cerebro, si utilizamos las metáforas de Ramón y Cajal, ¿no? Que eran más naturales y no tan computacionales. Él hablaba del cerebro como, sí, como un jardín o como un bosque, ¿no? Las neuronas, también como si estuvieran creciendo como ramas de los árboles, las dendritas, ¿no? Entonces, sí, claro, siempre podemos aprender algo más de esta hoja particular, pero volviendo a otro grande de la psicología, William James, el filósofo y psicólogo americano, hace ciento y pico años escribió, y insisto, hace ciento y pico para que veáis que la tecnología ha avanzado mucho, pero creo que el conocimiento conceptual, de hecho, ahora yo creo que hasta ha retrocedido, nos hemos olvidado de estas cosas. Dijo, oye, ¿qué es un cerebro, queridos? No hay duda que el cerebro juega un papel, es el rey, si quieres, de la obra, ¿no? El más importante para todo esto que estamos hablando. La experiencia, obviamente, la consciencia, la memoria. Es un órgano, el órgano rey, como el Rey León. Bien, aceptamos barco. Es el Rey León, porque, hombre, claro que sí. En ese sentido parece más importante que el hígado o que el riñón, aunque también habría que ver qué dicen los chinos sobre todos los órganos y su medicina china, ¿no? Que no son cuentos chinos. En absoluto, se respeto para los otros órganos, pero vale, de acuerdo. Cerebro es absolutamente importantísimo, tiene una función crucial en todo. Pero entonces William James, y esto lo hablo yo mucho en mis conferencias, de hecho muchas veces digo, si os queréis llevar algo a casa, aparte de que habéis pasado un buen rato y habéis aprendido quizá algo o os he hecho pensar, acordaros del PP, que esto en España funciona, el PP, ¿no? Te Ujú. cuestiona que si el cerebro es un órgano productivo o permisivo. Productivo, repito, o permisivo, por eso digo el PP. Si el cerebro, con todos sus detalles que hay que seguirlos investigando y es como a veces hasta cansino, hoy sabemos tanto del cerebro, pero nos queda tanto por saber. Sí, 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 colega, pero respóndeme esta pregunta high level, ¿no? De alto nivel. Eh, eh, ¿El cerebro es un órgano productivo o permisivo? Vamos a ver si podemos testar esto como hipótesis. No vamos a dar la respuesta antes de empezar a buscar. Bien, pues Javier, si el cerebro es productivo, si su función Es es producir todas estas capacidades, todas estas facultades cognitivas, incluida la consciencia, obviamente cuando el cerebro se escacharra, se rompe y se muere, estas funciones se escacharran, se rompen y se mueren. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que entonces vas a todos estos márgenes de la consciencia que llamo yo, que son muchísimos, muchas islas y archipiélagos y están por los territorios lejanos, como en El Señor de los Anillos, ¿no? No están en la ciudad. Y entonces, cuando, al menos es mi opinión científica, cuando vas investigando lo que esos datos arrugados y salvajes, como te decía antes, te ujú. sugieren respecto al rol del cerebro, te das cuenta que es más bien permisivo, que el cerebro está actuando como una suerte de filtro, de prisma, que recibe la mente y, como si fuera una haz de luz, y la refleja o la refracta en mil colores, pero no está creando ese haz de luz. Y entonces, cosas que en el modelo de la primera P, en el modelo productivo, eran imposibles, Solo. ahora de Ujú. repente se vuelven posibles, plausibles e incluso probables.
Y eso es ahí es donde está, yo creo, la verdadera frontera, lo verdaderamente excitante de todo esto, ¿no? Que si cambiamos nuestro modelo de cerebro, de repente toda esta ciencia que llamamos ciencia de lo imposible, se vuelve algo casi de perogrullo. Claro, pues hombre, pues igual era esto. Al contrario de lo que nos han venido diciendo los amigos materialistas, ¿no? Durante muchos años que nos han dicho a todas estas cosas, sabemos que no. Esta es otra frase para camiseta, ¿no? En la parte de adelante podría poner, nos han dicho durante décadas, sabemos que no, y en la camiseta detrás podríamos poner, pero lo que nos deberían haber dicho es, no sabemos. Ahora, muchas cuestiones que se consideraban zanjadas sobre la supervivencia de la consciencia o la continuidad de la consciencia a la muerte del cuerpo físico, sobre la existencia de otras consciencias o de otras entidades, sobre capacidades de la mente humana que parecían solo de superhéroes en los cómics, pues igual resulta que todas las tradiciones estaban en lo cierto y es simplemente la ciencia que ha tardado, como te decía, 400 años en darse otra vez de bruces con estas cuestiones y decidir, bueno, ¿ahora qué hago, no? ¿Cambio yo para poder estudiarlas o sigo diciendo que como no se adapten a mi marco conceptual, pues no existen, ¿no? Y aquí es donde está la verdadera crisis, linda, la crisis linda, ¿no? Y se nota en la sociedad, se nota porque la gente quiere saber de estos temas, los medios de comunicación preguntan un poquito más, hay más apertura a temas que antes eran, y esto es pseudociencia, ¿no? Entonces, entre esas dos aguas que decía antes, entre la pseudociencia y el cientifismo, hay que andar sin caerse ni en un lado ni en otro. Muy interesante. Si te entiendo bien, bueno, al final si admitimos que el cerebro es permisivo, podemos admitir entonces algo que, bueno, que también la religión, ¿no? Las religiones también tratan de explicar. Formamos parte de otra dimensión, ¿no? Que a lo mejor no vemos ni captamos, pero a la cual podemos acceder de una forma o gracias a nuestro cerebro permisivo y donde se pueden producir pues otra serie de cosas, ¿no? Que no forman parte de nuestra vida habitual y quizá a lo mejor es a donde podemos llegar a estar el día que salgamos de esta dimensión habitual nuestra, ¿no? Si te he entendido bien. Sí, y es muy difícil ponerle nombre a estas intuiciones. Y fíjate que tú mismo has utilizado un concepto maravilloso que los físicos también hemos tomado prestados de las matemáticas, ¿no? El concepto de dimensión. Y fíjate qué irónico que mis colegas, los físicos de superpartículas, de las teorías del todo, por cierto, teorías del todo que van a explicarlo todo menos lo que importa, ¿no? Porque van a explicar toda la física, pero no te van a decir por qué te has enamorado, por qué te han roto el corazón, por qué estás triste o por qué sientes ahora un gozo inefable, ¿no? Esto también es algo muy... Yo sigo siendo físico, ¿no? Al menos no me han retirado el carnet porque no tenemos, pero es muy curioso, ¿no? Teorías del todo. Pero te los menciono porque ellos viven felizmente en espacios que se construyen de no solo 3 y 4 y 5 dimensiones y 6, sino hasta 11, 12 y 13, ¿no? Y ahí están todos los secretos, ¿no? Sin embargo, cuando la gente normal y corriente tiene estas experiencias en su intimidad, ¿no? Y a veces tendrá la sensación de que está en otras dimensiones, insisto, ¿no? En mi activismo como científico, les hemos dicho tantas veces los expertos que son tontos o están locos, ¿verdad? Usted está loca, o es tonta. ¿Qué está diciendo de dimensiones? Sin embargo, como lo dice el físico, el físico se puede permitir abstracciones en 13 dimensiones, ¿no? Y no digo que no esté bien, hay unas matemáticas muy sofisticadas. Lo que estoy tratando de decir es que siempre hay algo que se nos escapa, pero que sentimos que está ahí. Entonces, hay que irlo a buscar de la manera que se pueda, hasta donde dé la ciencia y donde no dé la ciencia hay que utilizar el arte, la música, la meditación, la plegaria o lo que haga falta para acceder y cultivar estas realidades espirituales, que es una palabra que hoy ya se puede decir un poco más, ¿no? Y no otra vez mantener ese tabique de Galileo que te decía, no, mira, para la religión, el alma humana y para la ciencia, la mecánica clásica. Ya han pasado 400 años y este tabique ya no se aguanta, ¿no? Entonces hay que tratar de integrar ciencia y espiritualidad de verdad, sin que sea muy New Age, pero sin que sea tampoco con esa actitud cascarrabia, dogmática, ¿no? Que dice, pamplinas. Bueno, no sabes, realmente no sabes. La gente tiene mucha más capacidad de lo que a veces se piensa, ¿no? Para intuir y vivir
vivir en esas realidades y por eso el experto ha hecho tanto daño. Y por eso yo juego un papel muy curioso, ¿no? Porque muchas veces me llaman como experto, se supone, ¿no? O al menos alguien que tiene una formación científica en un par de disciplinas importantes como son la física y la neurociencia, pero mi mensaje es, tú no te fíes de mí, tú no te fíes del experto, tú confía en ti. Ahora, si necesitas que la ciencia te diga o que yo, en nombre de la ciencia que conozco, te diga que todo esto tiene lugar, que no estás loco ni es tonto de remate, más bien al contrario, quizás estés en lo cierto, sigue adelante, pues bueno, ese es un poco el rol que juego yo. Adelante, Muy bien. confía en ti, confía en ti. Muy bien, Alex. La verdad es que eres toda, primero, una lección de humildad. Eres Eh, además un gran comunicador. Estaría horas hablando contigo, pero desgraciadamente tendremos que hacerlo. Yo te invito a seguir con este programa. Primero vamos a emitir a ver qué reacciones tenemos. Y es verdaderamente interesante escucharte, porque además yo creo que hay poca gente que tenga primero la humildad de plantearse las cosas como tú te las planteas sin arrogancia, porque tú has hablado todo el rato de la arrogancia de ciertos científicos. Y luego esa capacidad que tienes de comunicación. Y está claro, todos buscamos un poquito más, ¿no? De hecho, bueno, el mundo cada vez está, bueno, cada vez no, siempre ha estado lleno de gente religiosa que busca la religión una explicación, ¿no? Y yo creo que si podemos unir, como tú dices, de forma no arrogante la ciencia y la religión o la metafísica, o llamámosla como quieras, podremos encontrar respuestas mucho antes, hasta el punto en que seamos capaces, tú lo has dicho antes, que veremos hasta dónde somos capaces de que la ciencia pueda explicar cosas y que nos quedaremos la parte esa misteriosa que no vamos a poder analizar. Pero con gente como tú seguro que llegamos mucho más lejos. Deja que añada una cosa, es que siempre me quedan más cosas en el tintero a propósito de lo que acabas de decir. Que la ciencia no vaya en última instancia a dominar el misterio, como nos dijo Francis Bacon, que me has mencionado a Francis Bacon al principio y no he dicho nada de él, ¿no? Él nos recomendó a todos, si él es el tatarabuelo científico, ¿no? Nos recomendó a todos que la naturaleza hay que llevarla al laboratorio y el laboratorio es ese lugar donde se la interroga a ella, a la naturaleza, se la interroga hasta que escupa sus secretos, ¿no? Bien, esto con el misterio obviamente no se puede hacer. Pero que no se puede hacer no significa que por ser misterio sea una cosa lejana. Es decir, todo esto lo vamos a poder experimentar. De hecho, ya lo experimentamos. Es decir, no es una disyuntiva de, oh, vaya, qué mala suerte, resulta que la ciencia no va a poder conquistarlo. No, claro que no, no la vamos a poder interrogar, pero sí que vamos a poder tener una conversación amable, vamos a poder intimar. Esto suena un poco extraño dicho así, pero intimamos con el misterio. Lo que pasa es que no nos podemos poner encima de él y destriparlo como si fuera sí, un problema de laboratorio, ¿no? Entonces, fíjate, son buenas noticias. La ciencia progresa, la ciencia va a seguir aprendiendo, la ciencia yo creo que se va a transformar, a transmutar, a sufrir esta metamorfosis estudiando la conciencia y al mismo tiempo quizá vamos a ser todos los humanos cada vez más libres para poder, para habitar el misterio. El misterio, entiéndeme, no como necesariamente un programa de radio de las 2 de la mañana donde se habla de fantasmas, ¿no? El misterio cotidiano, el misterio de la vida, que es un puñetero milagro estar vivos, que te lata el corazón, que puedes mirarle a alguien a los ojos y sientas que ahí detrás de esos ojos hay un alma, ¿no? A eso me refiero con el misterio. O sea, que son buenas noticias en unos tiempos muy oscuros donde la inteligencia artificial, que no hemos hablado de ella, no hemos hablado de las teorías de conciencia, donde las cosas pintan muy mal también, ¿no? Porque se nos está mecanizando, se nos está proponiendo un camino en el que la propuesta es un suicidio de la humanidad en pos de nuestras creaciones mecánicas y tecnológicas, ¿no? O sea que hay una guerra, pero es una dulce guerra. Es una dulce guerra que si conectamos con la esencia de lo que es ser humano, fíjate aquí, parece que ya no hablo como científico, es como un telepredicador, New Age, ¿no? Pero es así como realmente yo lo vivo. Y aquí nos necesitamos todos a todos, los profesionales excepcionales, volviendo al nombre de nuestro canal, de todos los ámbitos, no solo el científico, insisto, los economistas, me hablaba antes de los artistas, los educadores, los sanitarios valientes de verdad, que quieren sanar y hay que jugársela por el futuro de nuestras nietas. Muy Para bien, poder, Alex. Extraordinario. Muchísimas gracias por tu contribución. Has tocado temas interesantes. Yo, si quieres, en un tiempo, si quieres volver al canal, te invito
y hablamos sobre todo lo que tú has dicho de inteligencia artificial y cómo se encaja en todo este puzzle, como tú has dicho también antes, ¿no? Que hemos tratado. Muchísimas gracias. Un placer.